Hola alumnos, bienvenidos. En este video les voy a hablar sobre la libertad de expresión, tema de esta semana. Bueno, pues vamos a empezar. La libertad de expresión creo que es un concepto del que escuchamos hablar mucho, ¿no? Y que de repente quizá no podemos entender los alcances y los límites que significan la libertad de expresión. Bueno, pues les platico. La libertad de expresión es un derecho humano y es un derecho fundamental. Punto número 1. ¿Qué significa que sea un derecho humano y que sea un derecho fundamental? Bueno, el que sea un derecho humano significa que por el simple hecho de ser humanos, gozamos de ese derecho. Tan, tan, ¿sale? Y significa que es un derecho fundamental porque es un derecho establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sale? Es un derecho humano que se establece en la Constitución y entonces se le habla o se dice que es un derecho humano y un derecho fundamental, ¿ok? Como derecho humano se establece en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a la letra dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Este concepto que nos arroja la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como se los dije en el artículo 19, pues nos engloba un montón de conceptos que podríamos ir desmenuzando. Aquí encontramos muy ligado lo que es la libertad de expresión, ¿no? Como esta facultad o esta prerrogativa que tienes por el simple hecho de ser humano de expresarte. Y cuando hablamos de libertad de expresión, hablamos no solamente de la expresión verbal, hablamos de las expresiones diferentes que tiene el ser humano, ¿no? Expresiones artísticas, expresiones, no sé, ¿qué les parece? El que hagamos una canción, el que dibujemos, el que hagamos una escultura, una coreografía, una película, ¿no? O sea, cuando hablamos de expresión del ser humano, estamos hablando de un concepto sumamente amplio. Y cuando hablamos de la libertad de opinión, pues sí, tiene que ver con esta expresión de tus ideas, ¿no? De expresar tus ideas. Ahora, este otro concepto, este concepto también nos habla de el no ser molestado a causa de sus opiniones. Y el no ser molestado, pues uno diría como de por quién o por qué. Bueno, el no ser molestado, pues por el Estado, por el gobierno, que no te limite a que diga, tú nada más puedes opinar y decir que el presidente es el mejor, que los diputados son los mejores, tú limítate a eso, ¿no? Tú no puedes opinar sobre el aborto, tú no puedes opinar sobre la diversidad de las familias, no, o sea, eso significa que debemos de ser respetados por el Estado, pero también por los demás que nos rodean, ¿no? Y también incluye el llamado derecho a la información. Este derecho a la información se configura en estas facultades que se abordan en este artículo 19, que significa el de investigar, recibir información y opiniones y el de difundirlas. ¿Por qué se relaciona con este llamado derecho a la información? Porque es este derecho que tienes a la información. Por ejemplo, a la información gubernamental, que lo hacemos por medio del tema de transparencia, de rendición de cuentas, sí, ¿no? El gobierno nos dota de información, pero también por medio del derecho de acceso a la información tenemos esta facultad, los ciudadanos, de investigar información y recibirla. O sea, de que yo vaya y yo pregunte y diga, yo quiero saber en qué se gastaron el presupuesto del 2020, tu DIF municipal, tu institución encargada de apoyar al arte, quiero saber en qué se gastaron, quiero saber cuánto ganas, quiero saber cuáles son los puestos que hay, quiero saber cuáles fueron los viáticos, si gastaron en comunicación social, si no, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con este tema del derecho a la información. Y
de difundirlas. Este derecho de difundir información quizá ha sido algo que se les ha dejado como el pensar que es labor de los medios de comunicación el difundir información. Pero cuando ya pensamos bien y nos situamos digamos, pues en el contexto en el que estamos, sobre la sociedad de la información, pues nos damos cuenta que cualquiera de nosotros tenemos esa capacidad, aprovechando ahora las tecnologías de la información, en particular, por ejemplo, el internet, a través de las redes sociales, todos tenemos esa facilidad de difundir nuestra opinión, nuestra expresión, esa información, ¿no? O sea, utilizamos ahora pues cualquier medio, el Twitter, el Facebook, el Instagram, algún blog, algún mensaje hasta por WhatsApp, mandar correo electrónico, no sé, o sea, está infinita las posibilidades de cómo lo podemos hacer, ¿no? Y justo nos habla este artículo, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Eso quiere decir que, así como yo hice esta mención de hacerlo por las nuevas tecnologías de la información, también significa que me puedo expresar, por ejemplo, a través de una realización de esculturas, y lo puedo hacer en un museo, ¿no? O puedo hacer una coreografía y puedo hacerlo en un teatro, o puedo cantar una canción, grabarlo y reproducirlo, y que esta canción sea reproducida en la radio, no sé, ¿no? Entonces, si se fijan, está muy amplio. Y quizá para ustedes, igual también para mi generación, cuando pensamos en la libertad de expresión, pensamos como en algo natural y algo como ya dado por hecho, ¿no? Pero cuando nos ponemos a pensar, primero, pues es una libertad, ¿no? Esta libertad de expresión data remotamente de muchos años, ¿no? De tener esta facultad de la libertad de expresión, pero que también hablamos de que estamos, o la tendencia ha sido este tipo de gobiernos democráticos en los que la libertad de expresión es una condición sine qua non de cualquier estado que se considere democrático, de cualquier estado que permita pues que los ciudadanos tengan una participación activa, ¿no? Y entonces de esta manera encontramos pues que a nosotros se nos permite opinar del tema que nosotros queramos, ¿no? Y expresarnos. Ahora bien, la libertad de expresión encuentra o tiene límites, ¿no? Se le llama así, tiene límites la libertad de expresión. Los límites de la libertad de expresión, pues es el no perjudicar derechos de terceros, el no perturbar la paz y el orden público, por ejemplo, ¿no? Y encuentra ahí esa línea delgada, ¿no? En esos límites de que no podemos justificar tampoco como que todo, en el afán de decir es mi libertad de expresión y yo puedo hacer y decir lo que yo quiera porque me estoy expresando, y no importa lo que hagan, diría Maquiavelo, el fin justifica los medios, yo me estoy expresando, háganle como quieran, pues no. ¿No? El derecho establece a su vez también estos límites a la libertad de expresión, que eran los que ya les mencionaba. ¿Y dónde los podemos encontrar, o como que en qué situaciones pues podemos encontrar estas situaciones? Vamos a pensar. La libertad de expresión cuando daña a terceros. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, yo no puedo venir y publicar, por ejemplo, información de alguien que me esté inventando, ¿no? Algo que esté dañando, por ejemplo, la reputación. Que a mí se me ocurre que ay, me cayó mal mi colega y entonces, comper, déjame voy y hago aquí un comunicado, les aviso a todos los alumnos que mi colega es deshonesto, hizo tal y tal. No, a ver, espérate, estás dañando la imagen y es información que no es cierta, ¿no? O que yo dijera, no, es que es mi libertad de expresión el que yo revele, yo, por ejemplo, yo médico,
tengo como paciente a un artista, un cantante muy famoso, y pues Comper, yo voy a dar su estado de salud, yo les voy a dar todos los detalles clínicos, ¿no? No, 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 a ver, espérate. ¿No? O sea, estás afectando, estás invadiendo la vida privada, son datos personales además sensibles, por ejemplo, los datos médicos, entonces no puedo decir, no, es que me estoy expresando, no, estás dañando derechos de terceros, que es la vida privada, por ejemplo. Y en el caso de cuando hablamos de situaciones de la libertad de expresión que afecten la paz o el orden público, eso significa que yo no me puedo poner a publicar en mi Facebook o organizar un evento y decir vamos a todos reunirnos a las 6 de la tarde porque vamos a salir a matar gente, ¿no? No, a ver, espérate, eso es perturbar la paz y el orden público, perturbar todo el orden, ¿no? Entonces, por ello, ¿no? Es que hay, por ejemplo, canciones que son de apologías del delito y que invitan, por ejemplo, a cometer un delito. Entonces, sí, está bien que tú seas creativo y que hagas una canción, pero no puedes hacer una canción en la que tú estés invitando a ir a cometer un delito, pues, ¿no? Entonces ahí es donde encontramos algunos de los límites de la libertad de expresión. Y hablando de un caso, por ejemplo, en particular, que me llamaba mucho la atención al respecto de esto, hubo el caso de un cantante llamado el King de la Furia, que justo sucedió esto. Hizo, bueno, sus canciones en realidad son de contenido pues fuerte, podría decirlo yo como clasificación C o D, y hubo una canción en la que decía directamente vamos a matar a Yuya. Quizá ustedes sabrán quién es Yuya, una youtuber muy famosa mexicana. Y bueno, pues por supuesto que este tipo de expresiones pues no son válidas, ¿no? O sea, no puede haber una canción en la que diga vamos a matar a Yuya porque estás afectando totalmente, estás sobrepasando esos límites de la libertad de expresión. Y él decía, no, es que es mi libertad de expresión y yo puedo cantar lo que yo quiera y mi público me apoya. No, 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 o sea, no, hay que encontrar como esos límites delgados. Ahora bien, también tenemos por otro lado en este tema de la libertad de expresión que eh, se supone, ¿no? Lo ideal es que pues el Estado no intervenga en las expresiones, por ejemplo, de los medios de comunicación. Sin embargo, pues sabemos que nuestro país se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, por ejemplo, ¿no? Eh, un país en el que hay amenazas cuando alguien dice algo incómodo del gobierno, algo incómodo de las organizaciones criminales, y pues hay amenazas, ¿no? Hay censura, hay amenazas, hay intimidaciones, y pues esto no debería de suceder, ¿no? O sea, la libertad de expresión significa que tengas como toda esa tranquilidad, que tengas esa certeza de que el gobierno te lo permite, de que la sociedad te lo permite, de que tú puedes expresarte, que puedes dar tu opinión, tú puedes buscar, recibir, difundir información, ¿no? Y esto significa pues la libertad de expresión. Bueno, cerrando el tema, porque es un tema bastante largo, eh, quiero sintetizar dos cosas. Que la libertad de expresión es un derecho humano y fundamental. Humano, porque está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19, y fundamental, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6º constitucional. ¿Sale? Entonces, entender esto, que todos gozamos por el simple hecho de ser humanos de esta libertad de expresión, que esta libertad de expresión está muy concatenada con lo que posteriormente veremos, que es el derecho a la información y a su vez el derecho de acceso a la información, ¿sale? Y que pues esta libertad de expresión también tiene límites que se establecen jurídicamente, ¿sale?
y que no es más que otra cosa que pues encontrar como esta armonía o este equilibrio de la libertad de expresión. ¿Sale? Por el momento sería todo en este video y pues muchas gracias, chicos.